Pido disculpas por los problemas técnicos que siempre ocurren en estos casos y saludo a la señora decana, la profesora María del Mar Restrepo, al profesor Gerson. Agradezco esta invitación. Saludo al profesor Giovanni Olave, quien tengo entendido me ha antecedido en esta presentación, a todas las personas que están presentes. No sé si hay también más personas conectadas a través de esta pantalla. Bien, entonces, eh, como ya se ha anunciado, este espacio se va a dedicar para hacer una reflexión en torno a los retos actuales de la escritura académica. Soy Mireya Cisneros Estupiñán, pertenezco a la Universidad Tecnológica Pereira, Grupo Estudios del Lenguaje y la Educación, y entonces este espacio lo vamos a hacer a partir de tres consideraciones. Una desde la comunicación discursiva, los contextos universitarios y cómo escribir. Entonces, desde la comunicación discursiva, tenemos que pensar en la articulación de la cultura escrita con los saberes disciplinares. En ese sentido, tengamos en cuenta que a través de la lectura y la escritura de los discursos académicos, los profesionales desarrollan y cualifican la actividad estudiantil y profesional, ya sea como estudiantes, ya sea como profesores en potencia para todos los estudiantes. Tengo entendido que nos acompañan los estudiantes de la universidad en sus niveles de pregrado y posgrado. También los profesores y los profesores que forman los nuevos, las nuevas generaciones de profesores. Imposible hablar de escritura académica, imposible hablar de cultura escrita si no hablamos también de la lectura. Por eso aquí ya empezamos mencionándolo así. Aunque hay un término poco aceptado, sí, desde la investigación que se ha venido desarrollando ya hace varias décadas, es poco aceptable hablar de lectoescritura porque son dos procesos distintos. Podemos leer y no escribir, y podemos escribir y no leer. En los ámbitos académicos, para adquirir una cultura escrita, para escribir académicamente, para escribir discursos académicos, tenemos que leer discursos académicos también. Dos procesos distintos, pero que el uno sin el otro, pues no tienen asidero. El incremento y actualización del conocimiento de cada disciplina constituye la identidad del estudiante y del profesional. Por lo tanto, es necesario desarrollar estos procesos. Cada disciplina posee su propio repertorio de géneros discursivos. Por lo tanto, desde las disciplinas debemos hacer el ejercicio tanto de lectura para familiarizarnos con los discursos académicos, para luego, sí, pensar en escribirlos. Conocer la disciplina exige saber leer y saber producir los discursos correspondientes. No está por demás que al hablar de disciplina, como tengo entendido que tenemos estudiantes en sus niveles iniciales en la universidad, a veces hay también confusiones. Sabemos muy bien que un mismo término puede designar distintas realidades. Entonces,
A veces me he dado cuenta que aún ya en semestres avanzados, cuando hablamos de saberes disciplinares, hablamos de disciplinas, em, se considera como aspectos relacionados con conductas, con comportamientos alejados de lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos científicos. Y cuando hablamos de cientificidad, no solamente estamos hablando de las llamadas ciencias duras o blandas, porque esto no es asunto de durezas ni de blanduras, sino de procesos de articulación, de conocimientos, de construcción teórica para avanzar en las ciencias humanas, las ciencias exactas, etcétera. Bueno, la formación universitaria implica pertenecer a comunidades discursivas relacionadas con saberes disciplinares y también con dinámicas académicas. Hablemos un poquito esto de comunidad discursiva, hablemos un poquito de algunos términos, pensando también en nuestros estudiantes que apenas se inician y los profesores a veces pensamos, ¿no?, que ya traen estos conocimientos claros y a pesar de ser básicos, sigo considerando que es necesario aclararlos. Bueno, en una comunidad discursiva, sus miembros conocen los géneros discursivos y saben cómo se usan, ¿sí? Bueno, se maneja unos géneros preestablecidos, apropiados, se posee una terminología y unos usos lingüísticos particulares. Eso se va adquiriendo a través de estos procesos, a través del tiempo, a través del avance en los distintos niveles educativos o en los distintos niveles que la institución nos ofrece semestre a semestre. Los miembros manejan distintos niveles de conocimiento del contenido y de prácticas de los discursos. La comunidad discursiva posee mecanismos de producción de conocimiento, comunicación y evaluación entre sus miembros. De allí que es tan importante pensar en que no trabajamos aisladamente, sino que esto es un diálogo de saberes y de aportes entre unos y otros, ya sea entre colegas, profesores, estudiantes y los discursos escritos que se leen. Los miembros tienen identidades, roles y estatus que se consiguen a través de los textos y estos textos son los poseedores de los discursos. Yéndonos a lo más básico, así como Saussure decía dos caras de una misma moneda, pues aquí tengamos en cuenta que texto y discurso también son dos caras de una moneda. No hay discursos sin textos y textos que comuniquen sin discursos. En la comunidad discursiva se incluyen sistemas de representación del conocimiento y para formar parte de una comunidad discursiva disciplinar hay que aprender a usar sus géneros, sus prácticas letradas. Hay distintas disciplinas, hay distintos saberes en la universidad. El lenguaje es transversal a los distintos conocimientos, a los distintos saberes disciplinares, en otras palabras, en las distintas carreras. Estas no son islas académicas. El leer, el escribir, el manejar los discursos, no son islas que solamente deben ser manejadas allá por quienes trabajan carreras relacionadas con lenguaje, literatura, en todas las áreas del conocimiento. Hay que tenerlos en cuenta. Y para hablar de género discursivo, tengamos en cuenta que este ejerce una función cognitiva que construye y formaliza
el conocimiento de una disciplina. Una función interpersonal que construye la identidad, la imagen del autor y del lector miembro de esa comunidad discursiva. Realmente, estar en la universidad y avanzar en una carrera universitaria, pues es un proceso de construir de esa identidad, de ese autor profesional y de ese lector miembro de esa comunidad discursiva. Una función que es social y gremial que contribuye a establecer el estatus de los miembros de la comunidad discursiva en la sociedad. De allí que los géneros discursivos construyen el conocimiento, las identidades y el poder de una disciplina. Los términos, las denominaciones, los conceptos se manejan de acuerdo con los contextos en los cuales se usan, ¿no? En este caso, el hablar del poder de una disciplina no nos puede llevar a temores, no nos puede llevar a pensar en tal vez en esas situaciones sociales donde decimos el poder nos manipula, el poder nos agobia, sino más bien ese poder es un crecimiento en conocimiento y en identidad de la disciplina, la carrera, los conocimientos que se adquieren, que se manejan, que se aplican posteriormente en el nivel profesional. Para algo se forma un estudiante en una universidad. Los géneros discursivos son mediadores entre la forma y el contenido. Podemos articular diferentes formas de aprendizaje efectivo y práctico alrededor de los géneros. Y hablar de géneros es es una terminología que puede llevar a algunas confusiones porque a veces venimos con unas ideas solamente de que géneros discursivos o que géneros existen en los lados del manejo de la uso de la lengua como arte, muy importante por cierto, el género en la literatura, pero también los géneros en distintos usos que se dan en las disciplinas, en el ejercicio de la formación disciplinar y en el ejercicio profesional. De manera que el gran reto de articular la cultura escrita con los saberes disciplinares exige implicarse en la comunidad académica, en la comunidad discursiva, pues con compromiso. Por lo tanto, participar en sus actividades discursivas, como participamos, leyendo, escribiendo, construir una identidad a partir del conocimiento y uso de los discursos disciplinares y su genericidad, sus géneros, ¿no? Alguien me decía, es generosidad, sí, también hay generosidad allí. Bien, tengamos en cuenta que también en estos asuntos del reconocimiento de la comunicación discursiva se manejan unos discursos en los niveles anteriores al universitario. Decimos el bachillerato, la primaria, todo esto es un proceso. Las dificultades están en que a veces damos un salto mortal. En esta parte, no sé si desde allá se alcanza a ver el cursor moverse y si no, menciono que entre los niveles anteriores al universitario y la entrada a la universidad, a veces hay un salto mortal del que no resucitamos, así tengamos el título universitario, ¿sí? Entonces, por eso nos encontramos con profesionales o con universitarios frustrados que no alcanzan los niveles que deberían alcanzarlos, precisamente porque esa cultura universitaria
no se ha adquirido, no se ha acrecentado, no se ha desarrollado de la debida forma. Entonces, tengamos en cuenta que en los niveles anteriores, incluso fuera, ¿sí?, del nivel universitario y profesional, pues hay unos conocimientos generales y a veces nos preocupa mucho que aún llegando a niveles posgraduales, es el conocimiento general, el conocimiento que lo puede tener y lo opina una persona que no ha tenido una formación universitaria, cuando no es, no vamos a demeritar el conocimiento general, pero ese conocimiento general tiene que enriquecerse con el conocimiento particular de la carrera universitaria y de las dinámicas académicas que se aprenden y que se enriquecen en la universidad. Los enunciatarios, pues como estudiante, antes de la universidad, en la universidad ya especializado de acuerdo con sus saberes, pero también a nivel general como universitario, el estilo, un estilo de discurso cotidiano, el conocimiento general, el conocimiento, la forma de manifestarlo, es como sin, donde decimos no había necesidad entonces de haber ido a la universidad. Acá ya hay un conocimiento técnico, científico. La extensión de estos discursos que se manejan en los niveles anteriores, pues son cortos, ¿sí? Ya en estos otros discursos son largos y entonces aquí viene la gran dificultad para asumirlos. Entonces, los profesores universitarios nos quejamos porque nuestros estudiantes no leen, decimos. Nuestros estudiantes no quieren leer, ¿sí? No, tienen sus dificultades para ello, no lo pueden asumir, no vienen acostumbrados. Hay un salto, por eso hay un salto mortal. Esto es un proceso que se debería venir formando desde antes y más cuando creo que en el auditorio tenemos estudiantes que próximamente van a ser profesores. Entonces, ¿cómo sería de necesario que de estos niveles, desde estos niveles también se empezara a trabajar con miras hacia que no haya un salto mortal en este lugar del paso hacia la universidad? Las secuencias textuales que se manejan son predominantemente narrativas, mientras que en el universitario son expositivas, son argumentativas. Es necesario llegar a eso. Los géneros discursivos son académicos, sí, pero en anteriores a la universidad son más que todo instruccionales. Acá ya llegamos al nivel eh, científico. Las lecturas son de libros de texto, las lecturas son de entretenimiento, las lecturas son solamente de placer, aunque el placer también debería estar en el texto científico académico. Son lúdicas. No estamos en contra de las lecturas lúdicas, son necesarias y deben estar presentes todo el tiempo, ¿sí? No podemos negarnos a ellas, pero los aprendizajes también los hacemos a través de los libros y de los artículos especializados, los libros que compendian esos trabajos investigativos o esos constructos teóricos para enriquecer el conocimiento. La finalidad de la lectura antes de la universidad es de formación de hábitos y apoyo a constructos teóricos, apoyo solamente, mientras que en el nivel universitario debe ser, ¿sí?, análisis, las relaciones extratextuales, y por cierto, allí es como tenemos el resultado, la escritura. No es un escribir por escribir, sino una escritura que evidencie estos procesos.
Brevemente quiero mostrar este cuadro de el sujeto discursivo tradicional y el sujeto discursivo que necesitamos en el siglo XXI. Creo que desde allá se puede observar, mientras que este sujeto tradicional solamente es operativo, es positivo, en el siglo XXI lo necesitamos analítico, argumentativo, lo necesitamos crítico. En el tradicional es pasivo, es distante. El actual lo necesitamos activo, diligente. Leer en el texto, pero también leer en el contexto. Articular lo que se lee, articular con el desarrollo de la ciencia, los avances, las actualizaciones, los diálogos entre autores. No ser solamente un receptor, sino un resemisor que interactúa, un refrendador de textos, no solamente, sino además ser propositivo, ser creador e innovador, además de reafirmar el discurso, además de aprobarlo, también cuestionarlo, dialogar con él y reconstruirlo. Y el cuestionamiento y la crítica no conlleva solamente buscar aspectos negativos. A veces se piensa por ese lado, ¿no? El pensamiento crítico, le rebusco lo que es negativo, le rebusco lo malo, ¿sí? Cuando no es eso, sino una valoración de ello que puede llevarnos a reconstruir, como también nos puede llevar para una fundamentación sobre la cual se avanza. Entonces, eso es lo crítico y eso es el cuestionamiento. Y es un cuestionamiento y es una crítica con bases teóricas adquiridas a través de la lectura también de textos académicos y no solamente el yo pienso. El yo pienso está bien, pero ese yo pienso tiene que estar además sustentado con los estados del arte, con lo existente para poder avanzar, no siempre estar empezando. Se manejan en el sujeto discursivo, el sujeto discursivo tradicional pues maneja lógicas lineales, mientras el Decía sujeto antes que había discursivo del siglo que XXI ajustarse trabaja a con la norma, lógicas pero o tratar de ajustarse a la fragmentadas, norma. Hay ¿sí? muchos Pero escritores que también siempre defienden que hay que desfragmenta, saltarse un ¿sí? poco la norma en Desfragmenta, un momento porque esos determinado. fragmentos Es un poco grave. No, vamos a ver, cuando hablamos esas de norma, piezas hay normas que dispersas, y más son ahora que impositivas, que la son invariables. tecnología nos Estamos pensando, por tiene ejemplo, en normas saltando de ortográficas, ¿no? un Esas lugar normas a otro, pero busquémosle hay que respetarlas las porque constituye articulaciones. pues, Entonces, una falta fragmenta de y ortografía. desfragmenta, reconoce la globalidad y la integralidad de los discursos entre sí, los discursos con el contexto, los discursos con el avance de la ciencia, los discursos no, no aparecidos por generación espontánea, sino productos también de toda una tradición que avanza. Pensamiento, el pensamiento no solamente el simple, el centrado e ininteligible, sino el complejo para un mundo descentrado, un mundo también que necesita avanzar. Se construyen significados, se reconstruyen sentidos y significaciones. Ya no son las repeticiones. Se observa y verifica en lo tradicional. En el siglo XXI necesitamos auscultar, necesitamos indagar, y más cuando la tecnología nos ofrece más que antes mucho para leer. Ahora ya el problema no es de que no encontramos los materiales para aprender, para leer, para avanzar, sino más bien que hay muchos y tenemos que en ellos indagar más. Así es que ahora más que nunca necesitamos ser más lectores, leer más. La actitud de guardián o la actitud de detective que descubre esas pistas, esas señales, hace esas búsquedas. El perfil del litógrafo, el xerógrafo, sino más bien el perfil del alfarero, del que construye,
del científico. Brevemente, estamos hablando de unos retos para la escritura, ¿sí? Los retos actuales de la escritura académica, pero no podemos hablar de escritura académica sin reconocernos primero como lectores. Entonces, un lector acrítico busca solamente el significado único y constante, y un lector crítico sabe que hay varios significados, que esos son dinámicos y que están situados en contextos relacionados con las diversidades y con los cambios. El acrítico queda satisfecho con su interpretación personal, y a mí me parece, y eso es así porque me parece. El lector crítico dialoga, busca interpretaciones sociales, disciplinares. El acrítico lee igual todos los textos y pone énfasis en lo que dice allí, mientras el otro, bueno, también lo hace, pero busca lo diferente en cada género, busca su intención, busca el por qué, busca el para qué y busca el hacia dónde va. Busca las ideas principales. Sí, es necesario. Presta atención a lo explícito. Es necesario, no nos lo podemos saltar. Eso es una etapa, ¿sí? Pero además está lo implícito allí, lo que está entre líneas, lo que se relaciona con los distintos contextos. El uno queda satisfecho con una fuente. Todos quedamos satisfechos con una fuente, pero a partir de ella buscamos varias fuentes. Se contrasta esas fuentes. Ahora necesitamos más que nunca, por eso el ejercicio lector ahora es más necesario. Nos entramos en una selva donde nos podemos perder, ¿sí? Hay muchos materiales. Ahora el asunto es también ser capaces de seleccionar y de decantar. Las citas, por ejemplo, son reproducciones fieles, mientras que las citas del lector crítico ya son diálogos entre autores, ¿sí? Entonces, si son diálogos entre autores, hemos tenido que haber tenido contacto con diferentes autores, con diferentes corrientes, para ir adquiriendo lo que decíamos hace un rato, también esa identidad y esas identidades discursivas, esas identidades disciplinares, académicas. Bueno, comprendí la lectura, comprendí esto, creo lo que dice allí, pero no es solamente creer, esto es diferente, ¿no? A creer y aceptar, es a ir más allá. Y el aceptar, el creer, eso va con argumentos, pero esos argumentos están fundamentados teóricamente y las teorías están en el texto escrito. De allí que es tan indispensable adquirir esa cultura académica escrita. Sabemos muy bien que los discursos todo el tiempo han sido orales, bueno, todo el tiempo no, desde que apareció la escritura, orales, escritos, multimodales, siempre lo han sido, ¿sí? Y la cultura escrita, donde se mueven los saberes, están principalmente en la escritura. En el texto multimodal también, ojo, también está, ¿sí? Y toda escritura, todo discurso, ¿no? Todo discurso es también multimodal. Bueno, hagamos brevemente un paralelo entre el otro discurso y el discurso académico. El uno es autorregulado, ¿sí? Mientras el otro es regulado también por instituciones. Por eso hay géneros que se manejan, géneros universitarios, géneros profesionales. No es lo mismo escribir por ejemplo, un ensayo. No es lo mismo escribirlo como estudiante a escribirlo como profesional. Sin embargo, es un proceso que se va avanzando y tampoco vamos a permitirnos, ¿sí?, darnos saltos mortales después del título universitario
hacia el nivel profesional o hacia el nivel posgradual. No vamos a permitirnos tampoco dar saltos mortales como el que tal vez ya se ha dado al entrar a la universidad. Bueno, otros discursos se eligen personalmente. Estas imposiciones son imposiciones por las necesidades académico-científicas que se dan en los ámbitos de desarrollos de las teorías, de las ciencias, de los contextos académico-educativos. Otros discursos se dan en ámbitos privados, acá son ámbitos sociales académicos, son aprendidos informalmente. El discurso académico se aprende formalmente. Académicamente es poco aceptado otro discurso y académicamente es legitimado y es prestigioso precisamente porque tiene argumentos bien fundamentados. Es vinculado con la afectividad explícita, el sentimentalismo, otro discurso, ¿sí? El otro, obviamente, ¿no? El mismo hecho de tener nuestras afinidades de lecturas tendrán que ver con cierto sentimentalismo, ¿no? Pero se vincula ante todo el discurso académico con la institución y con la investigación científica. En el otro discurso, pues hay estructuras libres en el discurso académico y hay estructuras canónicas, ojo, sin que estas estructuras canónicas tampoco impidan, ¿sí?, el desarrollo de los avances, porque tampoco vamos a creer que la lengua con la cual se construyen los discursos es estática, avanza. Nomás miremos cómo eran los discursos académicos hace unos 20 años, que eso es muy cerca, hace unos 20, 30 años, eso es muy cerca. Muchos de los estudiantes dirán eso hace muchos años porque yo ni había nacido, pero esos discursos académicos de hace 20, 30 años son muy cercanos a este tiempo si pensamos en el trayecto de siglos y siglos que traemos de estas construcciones científico-académicas en las cuales estamos ahora. Bueno, ahí mencionamos, y por eso hay puntos suspensivos de algunos ejemplos. Bien, entonces todo esto, bueno, ya nos quedamos pensando de esas necesidades del manejo discursivo con lecturas y escrituras académicas, ¿sí?, científicas. Pensémoslo en los contextos universitarios. Esto es número 2 y se quedó 1. Entonces, en los contextos de la educación superior, ¿cómo sorteamos estas situaciones? ¿Sí? ¿Cómo lo sorteamos? Esto es algo que también tenemos que reflexionar, ¿sí? Vivimos una educación superior al servicio del modo de producción y como lugar de inversión de capital, preocupada como formación de mano de obra para el mercado de trabajo urbano. Y a veces nosotros nos dejamos contagiar tanto que pensamos que pues, lo importante es graduarnos rápido y pues entonces ¿qué estamos aportando? Y conseguimos unos títulos universitarios demasiado costosos porque no se sustentan con los conocimientos ni el conocimiento discursivo para ello. La proletarización de las profesiones clásicas con nuevas relaciones con el mercado laboral. Hay los trabajadores de planta, los trabajadores de contrato, en su gran mayoría ahora son de contrato, son por horas, entonces hay dificultades por ese lado. Los valores son distintos, ¿no? Ha surgido el asunto de la universidad empresa, no solamente esto en las universidades privadas, sino también en las universidades públicas. Yo creo que esto es de conocimiento general y en esas situaciones, bueno, como buenos profesionales, tanto en formación como formadores de nuevos profesionales, tenemos que reflexionar sobre esto y cambiar
tal vez no podamos cambiar estas dinámicas, pero sí podemos hacer algo de manera que no nos dejemos arrastrar por ello. La periferización de la educación superior, he traído este término que ante todo es pensar en lo que coloquialmente decimos universidades de garaje, por ejemplo, ¿sí? Pero nos ponemos a pensar nuestras universidades acreditadas de alta calidad, pues también están por esos lados, ¿no? También dan muy buenos indicadores, pero la misión principal de la educación superior como que más está influenciada por los aspectos económicos. Los contenidos, los saberes y el conocimiento en este tiempo, en estos contextos, se están tomando como algo definitivo, acabado y de uso solamente práctico, y ese práctico sí es necesario. Por eso lo he puesto entre comillas para reflexionar más sobre ese práctico, ¿sí? Ese práctico para el mercado laboral, para no más de conseguir un título, para no más de salvar una asignatura, o para efectivamente voy a una universidad a formarme, ¿sí? A adquirir conocimientos y aportar a los conocimientos. ¿Es para esa práctica? Bueno, los conocimientos no nos preocupamos, ¿no? De dónde vienen los autores, no son objeto de crítica y necesitamos, decíamos, un lector y un escritor crítico. No hay aprovechamiento de la bibliografía estudiada. Les digo siempre a mis estudiantes, ¿qué tal si aprovecháramos todo eso que hemos, toda esa bibliografía, así que ha pasado por nosotros durante nuestra carrera universitaria? Al menos no estaríamos preocupados al momento de construir un trabajo de grado o al construir un trabajo de investigación. Cuando se cita a alguien se hace de forma reproductiva, se hacen collages, se hacen interpretaciones de las otras que decíamos, interpretaciones a la ligera, citas equivocadas, o y lo que es peor, las casas de citas, las colchas de retazos. Los saberes previos, nuestros saberes, los saberes previos de los estudiantes, yo siempre me involucro, ¿no? Porque siempre tenemos que ser estudiantes, ¿sí? Siempre me involucro y por eso siempre uso la primera persona plural. Y hago un llamado de atención en ese particular a nuestros estudiantes también. Sabemos que nuestros saberes previos son siempre precarios y esos saberes no debemos continuar con esas precariedades, sino enriquecerlos a través de las lecturas que nos van a aportar para poder también aportar al conocimiento a través de escrituras académicas. Las disciplinas se vuelven enciclopédicas y poco relacionadas entre sí. Decíamos que debemos fragmentar y desfragmentar. Concepción instrumental del aprendizaje, la aplicación en el mercado laboral, la compensación al esfuerzo. Si me dan este premio, sí. Si no me dan esto, pues entonces yo no lo hago, ¿sí? Estamos en una cultura, lamentablemente, una cultura más del agrado y de las recompensas. Las recompensas que deberían ser unas recompensas en esa satisfacción del conocimiento adquirido. Las clases pues son de tipo solamente expositivo y nos quedamos con ello, o sea, no es malo. El tipo expositivo no es malo, exponer lo existente, pero nos quedamos con ello. Hay que ir más allá, como le decíamos en la otra parte. Bueno, las dinámicas negativas de estudio. Hay que sortear también allí para... ese es un reto, estos son retos muy grandes y que hay que tomar conciencia de ellos. Estudiar se ha convertido en cumplir con tareas escolares que conducen a unos números garabateados a la ligera, esas notas numéricas. Se estudia por cumplir, en función de lo que exigen, en función de lo que obligan, y si no, no. Se busca que el estudio sea más fácil o más simple, hay poca disposición para ello. No hay interlocución con los autores, ni con los conceptos.
Investigar es solamente buscar información, pero la primera que se atraviese. No hay selección, ¿sí? Algo que parece que ahora, después de la pandemia, ha disminuido afortunadamente, el asunto de las fotocopias, porque si no se llegaba a los extremos de las fotocopias, dicen, y según las fotocopias. Y las fotocopias muchas veces eran mutilaciones de obras y donde no sabía ni siquiera de dónde viene la bibliografía, fotocopias de la materia tal, pero esas fotocopias lamentablemente no pudo comprar el libro, entonces deberían reconocerse esa autoría, como decíamos en la anterior diapositiva. Se buscan algunos resúmenes, reseñas, comentarios de otros en el Rincón del Vago, en cualquier otro portal, que eso aparece rapidito, pero con eso ya he cumplido la tarea, ¿sí? No hay claridad sobre para qué estudiar. El estudiante no controla entonces su proceso, no se reconoce que está en un proceso de formación y no asocia lo que estudia con su formación, lo que lo transforma pues en un trabajo sin sentido, en un trabajo aburridor, ¿sí? Muchas veces se convierte en una tortura ir a la universidad, una tortura ir a estudiar. El tiempo de estudio pues solamente se limita a lo que le dicen en el aula, cuando en el aula solamente quedan pues los abrebocas, ¿sí? Lo demás hay que hacerlo también por nuestra cuenta en todas estas dinámicas que deberíamos tenerlas de lecturas y escrituras. Hay formaciones previas deficientes de las que ya hablamos. Poco tiempo se dedica para actividades culturales, encuentros científicos. Espero que en estas jornadas, en esta jornada de hoy, ojalá estuvieran todos los estudiantes que fueron invitados, ¿no? Todos los profesores. Habría que pensar cuántas ausencias hay, ¿no? Que pesar. Las actividades académicas dependen solamente de la llamada disponibilidad de tiempo, porque la prioridad del tiempo no es el estudio, ¿sí? La prioridad dice, no, yo no voy a la universidad, pues no tengo dinero y no tengo para el pasaje. No debería ser dificultad eso. Bueno, sabemos que efectivamente hay muchos esfuerzos económicos, pero cuando se toma conciencia de a qué vamos a la universidad, cuando se toma conciencia de las necesidades de los aprendizajes, cuando se sortean estas dinámicas negativas, uno hace esfuerzos y eso sí, para nadie tal vez es ajeno saber historias, ¿sí? De personas que lucharon tanto incluso sin dinero. O sea, no es solamente el dinero suficiente. El dinero es necesario, ¿sí? El dinero es necesario, pero no es lo único. Poco usa los recursos de estudio para seleccionar acciones adecuadas, planear su ejecución, evaluar su éxito o su fracaso. A veces solamente la preocupación es, bueno, ¿cuánto saqué y pasé la materia o no la pasé? Qué bueno sería, ¿no? Rebuscarse, a veces no hay tiempo, es cierto, pero rebuscarse algunos momentos como para reafirmar eso que se vio el semestre pasado, buscar lecturas complementarias, eso que por tantas dificultades que hay no se pudo leer, hacerlo, ¿no? Antes la disculpa era, los libros son muy caros, no tengo plata para comprar libros. Después decían, no hay plata para las fotocopias. Ahora todo está en línea. Bueno, no todo, pero sí hay mucho que podemos seleccionar. Es más, los profesores también hemos adquirido ya esas habilidades de hacer búsquedas de libros muy buenos, damos esas bibliografías, los estudiantes son más hábiles, ¿no? Para hacer esas búsquedas, ¿no? Y por qué no se aprovechan, ¿no? Entonces, así podemos asumir el reto de escribir académicamente. Bueno, poco interesa investigar y aprovechar las oportunidades y los espacios que brinda la universidad. Bueno, pero con todo esto, sorteadas esas dificultades, ahora viene otro reto, que es el de cómo escribir. Bueno, ¿cómo escribo? ¿Cómo me enfrento a la hoja en blanco? Primero tenemos que pensar qué es escribir, ¿sí?
Escribir es depositar conocimientos, conceptos, ideas, acontecimientos con el propósito de comunicarlo a otras personas para que entiendan, comprendan e interpreten la intención comunicativa del autor, a la vez que éste puede tener la posibilidad de retroalimentarse con las opiniones de sus lectores. Cuando se escribe se aprende más, ¿sí? La materia prima para la redacción, en principio la constituyen las ideas claras y coherentes, luego la voluntad y el deseo de escribir, pero no se empieza a escribir desde cero académicamente, se escribe, ¿sí?, con unas fundamentaciones en lecturas académicas también, y lecturas del mundo. Bueno, cuando hablamos de lectura, eso sí da para otra conferencia bien larga, ¿no? Hablar de exclusivamente lectura y exclusivamente escrituras y exclusivamente multimodalidades, pedagogías. Hay mucha tela que cortar por estos lados. La redacción tiene en cuenta la claridad para comunicar nuestras ideas y su adecuada organización. Todo eso implica, pero a veces todas esas ideas están un montón por allí. Necesitamos hacer la construcción lingüística del texto, o sea, necesitamos la escritura, necesitamos la organización para mostrar esa imagen nuestra y facilitar, por cierto, esa lectura en esas comunidades discursivas que son comunidades académicas. Aquí brevemente quiero hacer una, porque siempre lo preguntan y a veces me adelanto a las preguntas. Bueno, ¿qué al fin? ¿Redacción o escritura? Pues la redacción es la parte visible de la escritura, ¿sí? La escritura es también oportunidad de relectura, de análisis, de interpretación, de búsquedas, de vivencias, de experiencias. Mediante la escritura trabajamos la verosimilitud de nuestras palabras y mensajes, y para hacerlo, pues, debemos tener una fundamentación, porque no podemos hablar de lo que no sabemos, así de sencillo. Es inútil escribir sobre temas interesantes si nuestra redacción no es clara, ni convincente, ni creíble, y si no sirve para lograr una comunicación eficaz. Un buen escritor requiere contar con habilidades y competencias de redacción que permiten desarrollar una buena calidad de escritura. ¿Y cómo adquiero esto? Lo adquiero involucrándome, ¿sí?, en las escrituras académicas. Primero, a veces me hace pensar, ¿no? El profesor Olave me dirá, los demás profesores que están presentes, ¿no? A veces me pongo a pensar que esto es 50%, 50-50, ¿sí? Es las habilidades de redacción y el de qué escribir. O sea, esto se adquiere no solamente con estas habilidades, sino también con las lecturas, y no solamente con las lecturas, sino también con estas habilidades que se pueden adquirir también en estos procesos. En esos difíciles momentos de empezar la hoja en blanco, a veces no hay claridad acerca de la temática que se va a tratar, lo cual impide la fluidez de las palabras. Hay mucha información, ¿sí? Se maneja una gran cantidad de datos. Hay que dedicarle, y eso es un proceso, eso no es de un rato para otro, eso empecemos desde el primer semestre, ¿sí? Los textos producidos a veces son oscuros, son enredados, son pobres conceptual y formalmente. Hay dificultades para redactar, la persona se siente inhabilitada al momento de expresar sus ideas básicas por escrito. Yo he leído tanto, tengo tantas ideas, pero ahora sí, ¿cómo las digo? No hay que bloquearse con ello, ¿no? Hay que primero pensar que el escrito es para nosotros y depositar esas ideas y luego ir al proceso de la corrección. Voy a dar unas claves brevemente ahora. Entonces, primero que todo hay que desechar los temores, porque si tenemos, si sabemos de qué hablar, se habla a través de la escritura, hablamos. Entonces, primero que todo, dejemos los temores a un lado, ¿sí? Bueno, segundo, pues vamos a reconocer las dificultades que tenemos, que las dificultades que tiene una persona no son las mismas de otro. A veces las dificultades están en eso, en que no nos hemos familiarizado con los
discursos académicos. A veces están por allí. Si nosotros nos automotivamos con las ventajas de escribir, de leer, pues no nos va a traer mayores problemas. Vamos a clarificar esto por qué, para quién, a quién va dirigido, ¿sí? Si tenemos claras nuestras intenciones, tenemos claros los temas, si nos hemos documentado bien, pues se nos van a facilitar las cosas, ¿sí? Vamos a planear, es bueno hacer un esquema, eso ayuda mucho. Y a veces estos planes de escritura se dan a través de la misma familiarización con los otros escritos y también con otras ayudas, ¿no?, que uno puede tener. Y bueno, entonces después de todo eso ya uno pasa a redactar, ¿sí? Entonces miren, el proceso de escritura empezó desde mucho antes para llegar ya a redactar y luego ya viene la revisión, ¿sí? En ese proceso de revisión, entonces ya viene la corrección, ya están las ideas plasmadas, ya las musas no se han esfumado. Bien, por eso es necesario planear antes de lanzarse a construir un texto. Hay que planear el escrito, es importante organizar las ideas, hay que generalizarla, hay que hacer borradores y pues una vez delimitada la temática es necesario definir ese orden en que se van a presentar las ideas principales y las secundarias que van a constituir los capítulos, los subcapítulos o los distintos apartes, ¿sí? Ya sea de un artículo, de una monografía, de un trabajo de grado, de un escrito para un blog, ¿sí? Cualquier escrito necesita pensar en estos procesos. Por último, veamos unas creencias, ¿no?, que poco tienen asidero en la realidad actual en relación con la escritura académica. Se cree que actualmente se lee y se escribe menos, que ahora se necesita leer y escribir más. Ya lo habíamos dicho, la tecnología nos ofrece mucho y para poder seleccionar y para poder decantar, pues es necesario dedicarle más tiempo. No se lee de la misma manera todos los discursos, los textos. Los textos escritos siguen siendo garantía de confiabilidad, pues no. Por eso hay que seleccionar y para poder seleccionar también hay que darse la vuelta, ¿sí?, por distintos, bueno, en internet, sí, aprovechar esas ayudas, ¿sí?, y teniendo los conocimientos básicos, la familiarización con los discursos académicos, podemos también hacer esa selección, porque no todo lo que aparece escrito es la última palabra. Cuando uno ya es profesional, ¿puede manejar adecuadamente la lectura y la escritura académicas? Pues no siempre. Pues no, digamos que no, porque eso es un proceso. Esos son procesos y siempre que vamos a trabajar un texto, necesitamos hacer las debidas adaptaciones, las debidas construcciones, las debidas reconstrucciones. ¿Un buen lector es capaz de entender cualquier tipo de texto? Pues no, porque se necesitan también los saberes previos, ¿sí? Entonces, por eso los retos de los que hablaba anteriormente nos llevan también a fortalecer estas partes. Un buen escritor es capaz de producir también cualquier tipo de texto, pues no sirve. Bueno, desde el grupo de investigación nosotros ofrecemos estos textos fruto de nuestras experiencias. Pueden revisarse también en las páginas del doctor Giovanni Olave, en la página mía, encuentran información como para ayudar en ese, decíamos, eso es como 50-50, para ayudar en esa parte. Entonces, fruto de todas estas experiencias, hemos escrito estas ayudas y pues información pueden encontrar en esas páginas. Lamentablemente, no todo se ofrece gratuitamente, porque son trabajos que han sido
publicados por editoriales comerciales, y sí son gratuitos. Son gratuitas las versiones anteriores, sí, las primeras ediciones, sí, son gratuitas, y los estudiantes, los profesores, bueno, todos somos muy hábiles para hacer búsquedas en internet, y a veces nos los encontramos por allí hasta gratuitamente. Y hay otros, nosotros ofrecemos una gran cantidad de trabajos de manera gratuita que se pueden adquirir a través de nuestras páginas. Muchas gracias. Cualquier inquietud, estamos con la intención de formar comunidad académica, porque allí aprendemos todos, ¿sí? Somos estudiantes continuos, como decía García Márquez, desde la cuna hasta la tumba, una comunicación.